El sol de Monterrey caía como un mazo de plomo sobre los hombros de Mateo, un joven que no aparentaba más de 14 años, pero cuyos ojos ya cargaban con la fatiga de un hombre de 50. Caminaba por las aceras de una de las zonas más exclusivas de la ciudad, donde el pavimento parece más limpio y el aire huele a perfume caro y asfalto recién regado, cargando una pesada bandeja de madera repleta de gorditas de harina recién hechas, envueltas cuidadosamente en servilletas de tela blanca para mantener el calor. Sus sandalias, ya desgastadas por los largos kilómetros recorridos desde su colonia en la periferia, emitían un sonido rítmico, un clac-clac, que se perdía entre el rugido de los motores de lujo que circulaban por la avenida. Mateo apretaba los bordes de la bandeja con sus manos pequeñas pero callosas, sintiendo el peso del esfuerzo de su madre en cada gramo de masa y guiso que transportaba con un celo casi religioso. De repente, un grupo de 3 hombres jóvenes vestidos con ropas de marca que gritaban opulencia y con la arrogancia tatuada en el rostro, detuvieron su marcha ruidosa justo frente a él, bloqueándole el paso de manera deliberada. Uno de ellos, un tipo de mandíbula cuadrada y mirada vacía, extendió una mano adornada con un reloj de oro y tomó una de las gorditas de la bandeja de Mateo, examinándola con un gesto de asco fingido, que buscaba la aprobación de sus compañeros. Sin decir una sola palabra, el hombre abrió los dedos y dejó que el alimento cayera directamente al suelo polvoriento justo entre los pies descalzos del muchacho, soltando una carcajada seca que sonó como un latigazo en el silencio de la tarde. Mateo no se movió, permaneció estático sintiendo cómo la sangre le subía a las mejillas, no por vergüenza propia, sino por la falta de respeto al trabajo sagrado que representaba ese bocado desperdiciado en el piso. Los otros 2 hombres estallaron en risas estridentes, celebrando la humillación como si fuera el acto más ingenioso del mundo, mientras uno de ellos sacaba un billete de 20 pesos mexicanos, lo arrugaba con desprecio, hasta convertirlo en una bola deforme y lo lanzaba a los pies del niño. El billete rodó por el suelo deteniéndose cerca de la gordita manchada de tierra, como si el dinero pudiera de alguna manera compensar la bajeza de su comportamiento o el daño emocional infligido al joven vendedor. Mateo no respondió al insulto verbal ni a la agresión física, simplemente bajó la mirada hacia el suelo observando el alimento que tanto trabajo le había costado preparar a su madre desde las 4 de la mañana. Con una lentitud que denotaba una dignidad inquebrantable, se inclinó para recoger la gordita, limpiándola con el dorso de su mano sucia por el polvo del camino, no porque pensara venderla de nuevo, sino porque el desperdicio le dolía más que cualquier burla. A pocos metros de distancia, Eduardo, un hombre cuya presencia emanaba una autoridad natural y cuya fortuna era bien conocida en todo el estado de Nuevo León, se encontraba abriendo la puerta de su automóvil negro de alta gama, cuando la escena capturó su atención por completo. Eduardo se quedó inmóvil con la mano aún puesta en la manilla de la puerta, observando la interacción con un ceño fruncido que revelaba una mezcla de indignación y una curiosidad profunda que nacía de sus propios recuerdos de infancia. Vio cómo el muchacho intentaba recomponer su postura ajustando la bandeja con manos temblorosas, pero decididas, mientras el trío de abusadores continuaba su camino lanzando comentarios despectivos sobre la gente que afeaba la ciudad con sus ventas ambulantes. El multimillonario no subió al vehículo. Se quedó allí de pie, bajo el intenso sol, sintiendo que algo en la estructura de ese momento estaba profundamente roto y que no podía simplemente ignorarlo como hacían los cientos de transeúntes que pasaban de largo. Mateo respiró hondo un suspiro largo que parecía buscar aire en los rincones más profundos de sus pulmones y trató de dar el siguiente paso para continuar con su jornada de ventas, intentando ignorar que su corazón latía con fuerza contra sus costillas. Sin embargo, las risas de los hombres no cesaron, sino que uno de ellos regresó sobre sus pasos, llamando a Mateo,
con un silbido hiriente, como si estuviera llamando a un animal doméstico que le debe obediencia. Le gritó que se le había caído otra gordita, una mentira evidente, para obligar al niño a dar la vuelta y exponerse nuevamente a su escarnio público, solo para satisfacer su retorcido sentido de la diversión. Mateo vaciló por un instante eterno, con los pies clavados en el cemento caliente, pero la necesidad de no causar más problemas lo obligó a girarse lentamente, enfrentando una vez más a sus verdugos temporales. Cuando Mateo se dio la vuelta, los tres hombres ya estaban sumergidos en una nueva oleada de risas, disfrutando de la pequeña cuota de poder que ejercían sobre alguien que consideraban inferior por el simple hecho de trabajar en las calles de Monterrey. El muchacho se detuvo frente a ellos, sosteniendo la bandeja con una fuerza tal que sus nudillos se tornaron blancos, tratando de mantener una compostura que empezaba a desmoronarse ante la crueldad gratuita de los desconocidos. Uno de los hombres, el más alto del grupo, tomó otra gordita de la bandeja sin pedir permiso, moviéndola frente a sus ojos con una exageración teatral, buscando defectos en la cocción o en el aroma para justificar su desprecio. Dijo en voz alta para que todos los que pasaban pudieran escucharlo que ese alimento parecía viejo, que estaba frío, y que nadie en su sano juicio pagaría ni un solo peso mexicano por algo tan mediocre. Los otros dos asintieron con energía, mofándose de la calidad del producto y atrayendo la atención de los transeúntes, convirtiendo la acera en un escenario de humillación pública que Mateo no sabía cómo gestionar. Algunas personas que caminaban por el lugar se detuvieron por un segundo, pero al notar la tensión, desviaron la mirada rápidamente y apresuraron el paso, prefiriendo la comodidad de la indiferencia antes que la complicación de intervenir en favor de un desconocido. Mateo intentó hablar, su voz era apenas un susurro que luchaba por salir de una garganta cerrada por la angustia, tratando de explicar que las gorditas habían sido cocinadas esa misma mañana y que aún conservaban el sabor de los ingredientes frescos. Pero sus palabras se perdieron entre las carcajadas de los hombres, quienes no buscaban la verdad, sino simplemente un objeto para descargar su propia vacuidad existencial. El hombre que sostenía la gordita la apretó con toda su fuerza frente al rostro de Mateo, destruyendo la forma perfecta del maíz y dejando que el relleno se desparramara por sus dedos antes de soltarla, como si fuera basura inservible. Sentenció con un tono de voz gélido que ni regalado valía la pena consumir algo así, lanzando los restos hacia la bandeja del niño para contaminar el resto de la mercancía que aún estaba limpia. Mateo tragó saliva sintiendo un nudo amargo en la boca, mientras sus ojos permanecían fijos en la destrucción de su trabajo, luchando internamente por no permitir que una sola lágrima traicionara su fortaleza. No reaccionó con gritos ni con insultos. Con una paciencia dolorosa comenzó a acomodar los otros alimentos, tratando de ocultar el rastro del desastre para poder seguir vendiendo y llevar algo de dinero a su hogar. Detrás de él, las burlas continuaban, pero ahora otros transeúntes contagiados por la supuesta broma comenzaron a soltar risitas nerviosas, validando el acoso de los tres hombres y haciendo que el ambiente se volviera asfixiante para el muchacho. Fue en ese preciso instante cuando Eduardo, que había observado cada detalle desde la distancia, con una indignación que hervía bajo su traje de sastre, cerró la puerta de su lujoso automóvil con una firmeza absoluta que no hizo ruido, pero marcó un límite. Su expresión había pasado de la mera curiosidad a una determinación fría y peligrosa, una mirada que aquellos que hacían negocios con él conocían bien y temían profundamente porque anunciaba una tormenta inminente. El joven Mateo volvió a dar la espalda al grupo de hombres intentando alejarse de ese lugar, como si fuera un náufrago que busca tierra firme, convencido de que ese día sería solo otro capítulo de fracaso en su difícil vida. Sin embargo, Eduardo no permitió que el chico se fuera solo con esa carga.
Dio el primer paso decidido hacia el centro de la escena, cruzando la calle con una elegancia que contrastaba con la brutalidad del momento. Los tres hombres que aún se regodeaban en su supuesta victoria sobre el niño no notaron su presencia hasta que Eduardo estuvo lo suficientemente cerca como para que su sombra se proyectara sobre ellos. Al principio lo ignoraron pensando que era otro ejecutivo apurado que seguiría de largo hacia alguna oficina importante de la zona corporativa de la ciudad. Pero el silencio se apoderó del lugar, cuando Eduardo se detuvo justo al lado de Mateo, colocando una mano protectora cerca del hombro del chico, sin llegar a tocarlo, pero marcando su territorio con una presencia imponente. Eduardo no miró a los hombres de inmediato. Primero, fijó su vista en la bandeja de madera, observando el daño causado por la crueldad ajena, y luego miró a Mateo a los ojos buscando la chispa de dignidad que aún sobrevivía en medio de la tormenta. Solo después de ese reconocimiento humano, giró el rostro hacia los tres individuos y preguntó con una voz baja, controlada y cargada de un veneno silencioso si realmente les parecía que todo aquello era motivo de risa. La pregunta quedó suspendida en el aire caliente de Monterrey, desafiando la seguridad de los agresores, quienes por primera vez en la tarde parecieron darse cuenta de que se habían metido con el espectador equivocado. El silencio que siguió fue denso, pesado, y marcó el inicio de una confrontación que cambiaría el destino de todos los presentes. Nadie respondió de inmediato a la pregunta de Eduardo. El aire parecía haberse espesado, y la arrogancia que antes desbordaba el grupo de hombres empezó a evaporarse ante la mirada de acero del multimillonario. El hombre de la mandíbula cuadrada, tratando de recuperar el control de la situación y mantener su postura frente a sus amigos, soltó una risita nerviosa y dijo que solo se trataba de una broma sin importancia, alegando que el chavo ni siquiera parecía afectado por lo ocurrido. Eduardo mantuvo su mirada fija en él, sin parpadear, sintiendo cómo la ira se transformaba en una resolución fría y metódica que no permitiría que la injusticia quedara sin respuesta en su presencia. Respondió con calma que las bromas suelen provocar risas en ambas partes y que él solo veía a un niño que intentaba trabajar mientras tres adultos se comportaban como cobardes sin escrúpulos. El clima cambió drásticamente en la acera. Los otros dos hombres dejaron de reír por completo y empezaron a mirar hacia los lados buscando una salida elegante, o al menos una forma de evitar el conflicto directo con un hombre que claramente tenía más peso social que ellos. El líder del grupo, sintiéndose acorralado, intentó responder con una sequedad agresiva, afirmando que el niño estaba allí porque quería y que nadie lo había obligado a vender comida en la vía pública, sugiriendo que la calle tenía sus propias reglas. Eduardo dio un paso hacia adelante, invadiendo el espacio personal del hombre sin elevar el tono de voz, pero haciendo que cada una de sus palabras saliera con la firmeza de una sentencia judicial inapelable. Declaró que trabajar honestamente bajo el sol nunca sería una vergüenza, pero que la verdadera ignominia residía en la necesidad de pisotear a alguien más débil para alimentar un ego pequeño y miserable. El silencio que siguió a sus palabras fue diferente al anterior. Ya no era un silencio de expectación, sino un silencio cargado de una vergüenza que finalmente empezaba a calar en la conciencia de los agresores, quienes evitaban ahora el contacto visual con Eduardo. Los tres hombres intercambiaron miradas incómodas, dándose cuenta de que la situación se les había escapado de las manos y que cualquier otra provocación solo empeoraría su posición frente a un testigo tan influyente. Uno de ellos intentó balbucear una última defensa, una provocación sin fuerza, pero su propia voz le falló, perdiendo la seguridad que tenía minutos atrás, y prefirió guardar silencio ante la indiferencia soberana de Eduardo. El multimillonario simplemente los ignoró, borrándolos de su mapa mental como si ya no existieran, y se giró por completo hacia el muchacho, que aún sostenía su bandeja con el cuerpo rígido. Mateo estaba perplejo, mirando la escena como si estuviera viendo una película
en la que él era el protagonista por error, sin saber exactamente cómo reaccionar ante la defensa inesperada de un extraño que vestía trajes que valían más que su casa entera. No sentía alivio inmediato, sino una sorpresa profunda, una desconfianza natural, nacida de años de ser ignorado o maltratado por personas que se parecían estéticamente al hombre que ahora estaba a su lado. Eduardo se percató de esa distancia emocional y por primera vez desde que se acercó, suavizó sus facciones y le preguntó al niño con una voz genuinamente interesada cuál era el costo total de toda la mercancía que llevaba en su bandeja. Mateo respondió en voz baja, casi de forma mecánica, sin atreverse todavía a mirar directamente al rostro del hombre que acababa de salvarlo de una humillación mayor. Por primera vez en ese día, Eduardo se inclinó levemente para quedar a la misma altura del muchacho, rompiendo la barrera de la estatura y de la clase social, para establecer un puente de comunicación directo y humano. Lo miró fijamente a los ojos, no con la lástima condescendiente que muchos suelen dar a los pobres, sino con una atención plena que validaba la existencia de Mateo como un igual en dignidad y valor. No dijo nada por un segundo eterno, pero ese silencio fue suficiente para que el niño percibiera que allí no había juicios ni burlas escondidas, sino una mano extendida, con una sinceridad que no estaba acostumbrado a recibir en su dura jornada diaria. Mateo volvió a sostener la bandeja con fuerza, pero esta vez no era para protegerse, sino para presentarse ante alguien que finalmente lo veía de verdad. Eduardo esperó a que Mateo repitiera el precio esta vez con una voz un poco más clara, y asintió despacio, como si estuviera confirmando un trato de negocios de la más alta importancia en su oficina corporativa. Entonces abrió su cartera de cuero fino, pero no buscó monedas pequeñas, ni intentó regatear el precio como solían hacer muchos clientes que buscaban ahorrar a costa del sudor ajeno. Simplemente sacó una cantidad de dinero en billetes de alta denominación que superaba con creces el valor de lo que había en la bandeja y de lo que Mateo ganaría en una semana completa de trabajo. Extendió el dinero hacia el muchacho y con una sonrisa leve pero firme, le comunicó que se llevaría absolutamente todo lo que le quedaba, incluyendo las gorditas que habían sido maltratadas por los otros hombres. Mateo se quedó petrificado con la mirada clavada primero en los billetes extendidos frente a él y luego en la bandeja, sintiendo que la realidad se estaba distorsionando de una manera que no terminaba de comprender del todo. El dinero representaba no solo comida para los próximos días, sino también medicinas para su madre, y quizás, solo quizás, un pequeño respiro en la asfixiante deuda que los perseguía cada mes en su humilde hogar. Detrás de ellos, los tres hombres observaban la escena en un silencio absoluto, despojados de sus risas y de su aire de superioridad, obligados a presenciar cómo el acto de generosidad de Eduardo anulaba por completo el veneno que ellos habían intentado sembrar. El muchacho vaciló su honestidad innata, le impidió aceptar el dinero de inmediato y le dijo a Eduardo que no era necesario comprarlo todo, que todavía podía vender algunas piezas por su cuenta. Pero Eduardo negó con la cabeza con una parsimonia que no aceptaba réplicas, manteniendo su mano extendida con el dinero, mientras le aseguraba que su decisión era firme y que deseaba adquirir toda la producción de ese día. No ofreció explicaciones largas, ni trató de convertir el gesto en un espectáculo de caridad grandilocuente. Simplemente decidió que ese niño no pasaría ni un minuto más bajo el sol ardiente de Monterrey, tratando de convencer a gente indiferente. Mateo comenzó a entregar la bandeja con un cuidado infinito, como si estuviera traspasando un tesoro frágil, y sus ojos reflejaban una confusión que empezaba a mezclarse con un tipo de alivio que todavía le resultaba ajeno y difícil de procesar. Eduardo recibió la bandeja con la misma atención que si fuera una obra de arte, y colocó el dinero en las manos del muchacho, cerrando los dedos de Mateo con suavidad para asegurarse de que los billetes estuvieran seguros. Fue un gesto sencillo,
pero cargado de una fuerza simbólica que resonó en el ambiente, era el reconocimiento del valor del trabajo y el establecimiento de una protección que iba más allá de lo económico. Por unos segundos, el tiempo pareció detenerse en esa esquina de la ciudad mientras la gente seguía pasando a su alrededor sin sospechar que una vida estaba siendo transformada por un acto de atención genuina. Mateo todavía no sabía el porqué de todo aquello, pero por primera vez en su corta y difícil experiencia como vendedor ambulante, alguien no lo había mirado con desprecio, ni con una indiferencia que duele más que un golpe. Se quedó allí parado, sosteniendo el dinero con ambas manos contra su pecho, mientras Eduardo se alejaba unos pasos hacia su automóvil, llevando la bandeja de madera, como si fuera el objeto más valioso de su propiedad. Sin embargo, Eduardo no subió a su coche de inmediato. Se detuvo antes de entrar, giró la cabeza, y vio que el niño seguía inmóvil, en el mismo lugar con la mente perdida, en el torbellino de emociones que acababa de experimentar. Algo en la soledad de esa figura infantil, plantada en medio de la opulencia de la zona urbana, hizo que Eduardo decidiera que su intervención no podía terminar con una simple transacción económica. Regresó hacia donde estaba Mateo caminando sin prisa y se detuvo a una distancia respetuosa, esperando a que el muchacho levantara la vista para encontrarse nuevamente con su mirada tranquila. Le preguntó con una calma que buscaba generar confianza si solía vender en ese punto de la ciudad todos los días de la semana, o si cambiaba de ruta según el clima o el movimiento de la gente. Mateo tardó unos segundos en responder, evaluando internamente si era seguro compartir información sobre su vida privada con un hombre que, aunque generoso, seguía siendo un absoluto desconocido. Finalmente asintió levemente con la cabeza y dijo que sí, que vendía allí casi a diario, porque era el lugar donde la gente tenía más dinero, aunque no siempre fueran los más amables con él. Su voz sonaba ahora más firme, menos quebradiza, como si el acto de haber sido defendido le hubiera devuelto una pequeña parte de su propia voz que la calle le había arrebatado. Eduardo escuchó con una atención que no era fingida, procesando cada palabra del niño y dándose cuenta de que detrás de esa bandeja había una estrategia de supervivencia diseñada por la necesidad y la urgencia. Eduardo continuó la conversación con otra pregunta, inquiriendo si a esa hora de la tarde solía vender toda su mercancía o si regresaba a casa con sobras que debían ser consumidas por su familia para no perder los ingredientes. Mateo negó con la cabeza y explicó que dependía mucho del día, que a veces la suerte estaba de su lado y otras veces caminaba durante 10 kilómetros sin lograr vender ni la mitad de lo que llevaba. El niño bajó la vista hacia el dinero en sus manos, reconociendo implícitamente que lo que Eduardo acababa de hacer representaba un milagro estadístico en su rutina de incertidumbre constante. Eduardo observó en silencio cómo Mateo guardaba los billetes en su bolsillo con una reverencia casi sagrada, asegurándose de que cada peso mexicano estuviera a salvo del viento o de cualquier mirada indiscreta. Eduardo percibió que el muchacho no se sentía aliviado en el sentido tradicional de la palabra, sino más bien responsable, como si el dinero que ahora poseía fuera una carga sagrada que debía entregar intacta a su destino final. Le preguntó si ya se dirigía a su casa, y Mateo respondió que sí, que ya había conseguido lo suficiente por ese día, aunque su tono de voz sugería que el concepto de suficiente era para él una medida precaria y siempre sujeta a cambios imprevistos. Eduardo se quedó pensativo por un momento, uniendo las piezas de la historia que se revelaba ante sus ojos: un niño que no jugaba, que no estudiaba, y que cargaba con el peso de la subsistencia económica de su hogar. Entonces, con una curiosidad que nacía del respeto, le preguntó su nombre, rompiendo finalmente el anonimato que suele cubrir a los vendedores en las grandes ciudades. El niño respiró hondo y dijo que se llamaba Mateo, pronunciando su nombre con una claridad que reclamaba su espacio en el mundo, dejando de ser simplemente el vendedor para convertirse en una persona con identidad propia.
Eduardo repitió el nombre en voz alta a Mateo, como si quisiera grabarlo en su memoria, y luego le preguntó dónde vivía, no por una curiosidad invasiva, sino por un deseo genuino de entender el contexto de su lucha. Mateo dudó por un instante mirando hacia la dirección de las montañas que rodean Monterrey, y señaló hacia una zona alejada, donde las casas de ladrillo gris y techos de lámina se amontonan unas sobre otras en las laderas. Dijo que no estaba muy lejos si se caminaba con paso rápido, pero Eduardo sabía que esa distancia representaba mundos de diferencia respecto a la opulencia donde se encontraban parados. Eduardo le preguntó si alguien lo esperaba en casa en ese momento, y el cambio en la expresión de Mateo fue inmediato. Una mezcla de ternura y preocupación cruzó su rostro revelando que su esfuerzo tenía un rostro y un nombre específico. Mateo tardó unos segundos en contestar como si estuviera decidiendo cuánto de su intimidad podía revelar, pero finalmente cedió a la amabilidad de Eduardo y mencionó que su madre lo esperaba para contar el dinero del día. Habló de ella con una sencillez que no ocultaba la profundidad de su vínculo, y Eduardo, captando el matiz de su voz, le preguntó si ella se encontraba bien de salud o si había alguna razón especial por la que no pudiera acompañarlo. Mateo explicó que ella no podía salir de casa debido a una condición que la mantenía la mayor parte del tiempo sentada, y que él era quien se encargaba de todas las labores fuera del hogar. En sus palabras, no había rastro de queja ni de autocompasión. Para Mateo, cuidar de su madre y trabajar para ambos era simplemente la realidad que le había tocado vivir y que aceptaba con una madurez que resultaba desgarradora para Eduardo. El multimillonario escuchaba en silencio, absorbiendo la magnitud de la responsabilidad que recaía sobre los hombros de un niño de apenas 14 años, entendiendo que la bandeja no era solo un medio de vida, sino un símbolo de amor filial. Mateo añadió que las gorditas las preparaba ella misma, dedicando horas de esfuerzo, a pesar de sus limitaciones físicas, para asegurarse de que el producto fuera de la mejor calidad posible para sus clientes. Esa revelación hizo que Eduardo mirara la bandeja que sostenía en sus propias manos con un respeto renovado, comprendiendo que cada bocado contenía el sacrificio de una mujer que se negaba a rendirse. Eduardo sintió que una decisión empezaba a formarse en su interior, una que iba mucho más allá de una simple ayuda momentánea, y le preguntó a Mateo si podía acompañarlo hasta su casa para conocer el lugar donde se creaba esa comida tan especial. El silencio de Mateo se prolongó esta vez, no por desconfianza, sino por la sorpresa de que alguien como Eduardo quisiera entrar en su mundo de carencias y estrecheces. Pero tras analizar la mirada del hombre, el niño asintió levemente y comenzó a caminar, guiando al multimillonario a través de las calles que se volvían más humildes a medida que se alejaban del centro financiero de la ciudad. Eduardo lo seguía, a paso tranquilo, ignorando las miradas de extrañeza de la gente que veía a un hombre trajeado caminando por callejones polvorientos junto a un joven vendedor ambulante. Mientras caminaban, Eduardo le preguntó a Mateo sobre sus estudios y el paso del niño se hizo más lento, revelando que esa pregunta tocaba una fibra sensible que aún le dolía profundamente. Mateo confesó con la mirada puesta en el suelo pedregoso que había tenido que dejar la escuela hacía un par de años, porque el tiempo no le alcanzaba para estudiar y trabajar al mismo tiempo. Eduardo no presionó con más preguntas sobre el tema, pero guardó esa información como una pieza fundamental del rompecabezas que estaba intentando armar para ayudar de verdad a esa pequeña familia. Llegaron finalmente a una vivienda de una sola habitación, con paredes desgastadas y una puerta de madera vieja que parecía sostenerse por puro milagro, y Mateo se detuvo frente a ella, con un gesto de respeto. Mateo abrió la puerta con una delicadeza extrema, como si no quisiera romper la frágil calma que reinaba en el interior de su hogar, e invitó a Eduardo a pasar a un espacio que olía a maíz cocido y a la limpieza que da el orden extremo en la pobreza. En el fondo de la pequeña habitación
Sentada en una silla que hacía las veces de refugio permanente, estaba Margarita, la madre de Mateo, cuyas manos aún mostraban los rastros de la masa de harina que había moldeado esa mañana. Al ver entrar a su hijo, su rostro se iluminó con una luz que borró instantáneamente las marcas de fatiga, pero esa alegría se transformó en una sorpresa contenida al notar la presencia del hombre elegante que lo acompañaba. Intentó enderezar su espalda buscando mantener una dignidad que no necesitaba ser justificada, y pidió disculpas por la sencillez de su morada, como si la falta de lujos fuera una ofensa para el visitante. Eduardo intervino rápidamente, negando con la cabeza y asegurándole que no había nada que perdonar, mientras sus ojos recorrían el lugar con una mezcla de respeto por la lucha diaria de esa mujer y tristeza por las condiciones en las que vivían. Observó la mesa de madera cruda donde se preparaban los alimentos, notando los utensilios desgastados y la falta de infraestructura básica que convertía un trabajo sencillo en una tarea heroica para alguien con movilidad reducida. Mateo se acercó a ella y puso los billetes en sus manos, un gesto que Margarita recibió con una mezcla de alivio y confusión, dándose cuenta de que esa cantidad de dinero no podía ser el resultado de una venta normal en la calle. Eduardo aprovechó el momento para presentarse formalmente, explicando que había conocido a Mateo en la ciudad y que se había sentido profundamente impresionado por su dedicación y por la calidad de su trabajo. La conversación fluyó con una honestidad que rara vez se encuentra en los círculos sociales de Eduardo, mientras Margarita relataba sin pizca de victimismo cómo un problema de salud mal atendido la había dejado sin la capacidad de caminar años atrás. Explicó que a pesar de todo se negaba a ser una carga pasiva y que había encontrado en la cocina una forma de seguir aportando y de enseñar a su hijo el valor de ganarse la vida con honestidad. Eduardo escuchaba con atención plena, dándose cuenta de que la verdadera riqueza de esa casa no estaba en las pertenencias, sino en el carácter inquebrantable de sus habitantes, quienes se apoyaban mutuamente frente a la adversidad más cruda. Le preguntó a Margarita si alguna vez habían recibido apoyo de alguna institución o de familiares, y la respuesta fue un silencio elocuente que confirmaba que habían estado luchando completamente solos contra el mundo. Margarita admitió que la vida en Monterrey podía ser muy dura para quienes no tienen nada y que muchas personas solían hacer promesas de ayuda que se desvanecían en cuanto daban la vuelta a la esquina, dejando solo decepción a su paso. Por eso ella había enseñado a Mateo a no depender de nadie y a confiar únicamente en sus propias manos, para salir adelante cada día, una lección de supervivencia que el niño había aprendido con creces. Eduardo asintió comprendiendo la desconfianza natural de la mujer y le aseguró que su intención no era ofrecer una caridad efímera que aliviara su propia conciencia, sino proponer un cambio estructural que respetara su esfuerzo. Propuso que en lugar de que Mateo se arriesgara cada día en las calles, podrían organizar un sistema de distribución más seguro y eficiente para sus gorditas, permitiendo que el negocio creciera de forma sostenible. El silencio que siguió a la propuesta de Eduardo fue denso, cargado de una esperanza que Margarita intentaba contener por miedo a que fuera otra ilusión rota en su larga lista de dificultades. Miró a su hijo buscando en sus ojos una señal de lo que él pensaba, y Mateo por primera vez dejó ver una chispa de ilusión que había estado oculta tras su máscara de responsabilidad adulta. Eduardo les pidió que le dieran un voto de confianza y que le permitieran regresar al día siguiente con algunas herramientas básicas para mejorar la producción, prometiendo que no interferiría con sus recetas ni con su forma de trabajar. Margarita, tras un largo suspiro que pareció liberar parte del peso que cargaba, aceptó la oferta movida por la sinceridad que emanaba de cada palabra del multimillonario. Antes de marcharse, Eduardo volvió a mencionar el tema de la escuela para Mateo, explicando que el niño tenía un potencial enorme que no debía desperdiciarse únicamente en la lucha por la supervivencia económica inmediata. Mateo bajó la mirada conmovido,
por el interés genuino de alguien por su educación, algo que él mismo había enterrado como un sueño imposible, hacía mucho tiempo para poder ser el hombre de la casa. Eduardo se despidió con una promesa silenciosa en los ojos, dejando en esa pequeña habitación una sensación de posibilidad que no existía, cuando Mateo salió por la mañana con su bandeja llena. Al cerrarse la puerta, madre e hijo se quedaron en silencio, procesando la idea de que quizás por fin el destino había decidido mirar hacia su rincón olvidado con un poco de compasión verdadera. Al día siguiente, tal como lo había prometido Eduardo, regresó a la humilde vivienda de Mateo en una camioneta cargada no de lujos innecesarios, sino de herramientas que transformarían la cocina de Margarita en un centro de producción digno y eficiente. Trajo consigo a un hombre llamado Manuel, un experto en organización de pequeños emprendimientos, quien comenzó a instalar estanterías de acero inoxidable y un horno nuevo que facilitaría enormemente el trabajo de la mujer. Mateo observaba cada movimiento con una mezcla de asombro y gratitud, ayudando a descargar cajas que contenían ingredientes de la mejor calidad y envases profesionales que darían una presentación impecable a sus gorditas. Eduardo no se limitó a observar. Se arremangó la camisa y participó activamente en la reorganización del espacio, demostrando que su compromiso era personal y que no le temía al trabajo manual necesario para poner en marcha el proyecto. Margarita lloraba en silencio mientras veía cómo su pequeño rincón de trabajo se convertía en un lugar donde sus limitaciones físicas ya no serían un impedimento tan grande para su creatividad y su productividad. Con los nuevos utensilios, el esfuerzo necesario para amasar y cocinar se reducía considerablemente, permitiéndole producir más sin el agotamiento extremo, que solía dejarla sin fuerzas al final de cada jornada. Manuel les explicó técnicas sencillas para estandarizar el sabor y para conservar los alimentos por más tiempo sin perder la frescura, conocimientos que Margarita absorbió con la avidez de quien ha estado esperando una oportunidad toda su vida. Eduardo, mientras tanto, conversaba con Mateo sobre la logística de entrega, proponiendo puntos específicos en oficinas corporativas donde la demanda por comida casera de calidad era altísima y constante. Esa misma tarde, realizaron la primera prueba de producción con el equipo nuevo, y el aroma que inundó la casa era el mismo de siempre, pero la rapidez con la que las gorditas estuvieron listas fue una revelación para madre e hijo. Eduardo compró la primera tanda completa para llevarla a sus propias oficinas, asegurándose de que sus empleados probaran el producto y se convirtieran en los primeros clientes recurrentes de la nueva microempresa de Margarita. Mateo se encargó de organizar los pedidos con una seriedad que impresionó a Eduardo, demostrando que su experiencia en las calles le había dado una agudeza para los negocios que solo necesitaba un poco de estructura para florecer. La sensación de ser dueños de su propio destino, sin tener que mendigar atención en las esquinas, transformó la atmósfera de la casa en algo vibrante y lleno de una energía renovada. Unos días después, cuando el negocio ya empezaba a caminar con sus propias piernas, Eduardo llegó con un sobre que contenía la noticia más importante para el futuro de Mateo: su inscripción oficial en una de las mejores escuelas técnicas de la zona. Le explicó al muchacho que el horario había sido ajustado para que pudiera asistir a clases por la mañana y ayudar a su madre con la distribución de los pedidos por la tarde, logrando el equilibrio que antes parecía imposible. Mateo recibió el sobre con las manos temblorosas, dándose cuenta de que su sueño de estudiar ya no era una fantasía lejana, sino una realidad tangible que dependía ahora únicamente de su propio esfuerzo y dedicación. Margarita abrazó a su hijo con una fuerza que desmentía su fragilidad física, agradeciendo a Eduardo no solo por el dinero o las herramientas, sino por devolverle a su hijo el derecho a tener un futuro. La transición no fue fácil, ya que Mateo tuvo que enfrentarse al reto de retomar los estudios tras años de ausencia, y Margarita tuvo que adaptarse a gestionar un volumen de producción mucho mayor al que estaba acostumbrada.
Pero con el apoyo constante de Eduardo y la asesoría de Manuel, la familia logró superar cada obstáculo con una resiliencia que se fortalecía con cada pequeño éxito alcanzado en su nuevo camino. El negocio, bautizado por ellos como Gorditas La Dignidad, empezó a ganar fama no solo por su sabor excepcional, sino por la historia de superación que había detrás de cada bocado vendido. Eduardo seguía visitándolos, pero ya no como un benefactor distante, sino como un amigo que se sentaba a la mesa, a compartir un café y a celebrar los logros académicos de Mateo y los avances comerciales de Margarita. Con el paso de los meses, la vivienda fue mejorada, el piso de tierra fue sustituido por cemento pulido y se instaló un sistema de rampas que permitía a Margarita moverse con total libertad por toda la casa y la zona de trabajo. La humillación vivida en aquella esquina de Monterrey parecía ahora un recuerdo borroso de otra vida, un catalizador doloroso que, gracias a la intervención de un hombre que decidió no mirar hacia otro lado, se había convertido en la semilla de una transformación profunda. Mateo ya no caminaba con la cabeza baja por la ciudad. Ahora caminaba con el paso firme de quien sabe que su trabajo tiene valor y que su esfuerzo está construyendo los cimientos de una vida mejor para él y para la mujer que más amaba. La vida de Mateo y Margarita se transformó en un testimonio viviente de cómo un solo acto de empatía puede desencadenar una reacción en cadena que restaura no solo la economía, sino la fe de las personas en la bondad humana. Mateo terminó su primer ciclo escolar con notas sobresalientes, demostrando que el talento no sabe de clases sociales y que solo necesita una oportunidad real para brillar con toda su intensidad. El negocio creció tanto que tuvieron que contratar a 2 vecinas de la colonia, Rosa y Beatriz, para ayudar con la producción, extendiendo así los beneficios de su prosperidad a otras familias que también luchaban por salir adelante. Eduardo observaba desde la distancia con una satisfacción profunda, viendo cómo la pequeña semilla que plantó aquel día bajo el sol ardiente se había convertido en un árbol frondoso que daba sombra y sustento a muchos. Esta historia nos enseña una lección fundamental sobre la experiencia humana, una verdad que a menudo olvidamos en el ajetreo ciego de nuestra vida moderna. La verdadera grandeza de un ser humano no se mide por lo que acumula, sino por lo que es capaz de ver en el otro. Para los adultos mayores que han recorrido ya gran parte del camino, esta narrativa resuena con la sabiduría de los años, recordándonos que el tiempo es un recurso precioso que solo cobra verdadero sentido cuando se pone al servicio de la dignidad ajena. La vida en su inmensa complejidad nos pone constantemente frente a encrucijadas donde podemos elegir entre la indiferencia cómoda de seguir de largo o la valentía incómoda de detenernos y actuar frente a una injusticia. Eduardo no era un héroe de leyenda. Era simplemente un hombre que decidió que su éxito no valía nada, si no era capaz de reconocer el valor sagrado en el esfuerzo de un niño que cargaba una bandeja pesada por las calles. A menudo pensamos que para cambiar el mundo necesitamos realizar actos heroicos o transformaciones políticas a gran escala, pero la realidad es que el mundo se cambia en los detalles, en las esquinas de nuestras propias ciudades, en la forma en que miramos a quienes nos sirven o a quienes intentan vendernos algo. La dignidad no es algo que se otorga, es algo que se reconoce, y cuando le devolvemos a alguien la conciencia de su propio valor, le estamos devolviendo la herramienta más poderosa para transformar su propia realidad. Mateo no necesitaba lástima ni limosnas que solo alimentan la dependencia. Necesitaba respeto, estructura y una oportunidad para demostrar que su trabajo era digno de ser apreciado en los niveles más altos. El verdadero milagro no fue el dinero que Eduardo entregó, sino el puente de humanidad que construyó al bajarse de su pedestal de privilegio para caminar junto al muchacho. Para quienes ya peinan canas y han visto pasar muchas primaveras, queda claro que al final de nuestros días, lo que realmente pesará en la balanza de la existencia no serán las cuentas bancarias ni los títulos obtenidos,
sino las huellas de amor y justicia que hayamos dejado en los corazones de los demás. La historia de Mateo nos invita a reflexionar sobre nuestra propia responsabilidad como testigos de la vida ajena. ¿Somos de los que ríen ante la desgracia, de los que callan ante el abuso, o de los que se atreven a extender la mano para levantar al caído? Nunca es tarde para empezar a mirar con el corazón, para entender que detrás de cada rostro que se cruza en nuestro camino hay una batalla silenciosa que merece nuestra consideración y, si es posible, nuestro apoyo. La vejez nos otorga la perspectiva necesaria para entender que la compasión es la forma más elevada de inteligencia y que la generosidad es la única inversión que nunca pierde su valor con el paso de los años. En un mundo que a menudo premia la velocidad y el cinismo, detenerse a rescatar la esperanza de un niño es un acto de rebeldía espiritual que nos devuelve a nuestra esencia más pura y noble. Mateo y Margarita hoy viven con la tranquilidad que da el trabajo honrado y la seguridad de un techo digno, pero su mayor tesoro es saber que no están solos y que su lucha fue vista y valorada por alguien que entendía el lenguaje del alma. Que esta historia sirva como un recordatorio suave pero firme de que todos tenemos el poder de ser el Eduardo en la vida de alguien, de transformar una tarde de humillación en el amanecer de una nueva esperanza. Al final, somos lo que hacemos por quienes no pueden hacer nada por nosotros, y es en ese espacio de entrega desinteresada donde encontramos la verdadera paz y el propósito que le da sentido a nuestro paso por este mundo. Que el ejemplo de esta familia mexicana nos inspire a ser más humanos, más presentes y, sobre todo, más conscientes del inmenso poder transformador que reside en un simple gesto de respeto.